Descansaría bien el día anterior. Llevaría una mochila liviana, un gorro para protegerme del sol. Una buena alimentación sería lo mejor para estar preparado para el camino. Un bolso, un morral, y allí incluiría principalmente el pan espiritual, la Biblia. Son dos cosas, la confianza en Dios y la comida. Llevaría una Biblia, agua, una maleta. Pensando en el lugar al cual me dirijo, o sea, voluntad, mente, corazón y ganas de llegar a la final. En otras ocasiones agua y algo de energía, ya sea bocadillos o dulces. Hace algún tiempo atrás leí la historia de un hombre que no quería ir a la iglesia. Y su mamá le dijo: vamos, alístate, vamos a la iglesia. Y él dice: es que en la iglesia nadie me quiere. Y ella dice: te aseguro que en la iglesia hay mucha gente que te quiere. Ah, pero es que en la iglesia hace mucho calor. Pues siéntate al lado de una ventana. Pero es que el culto es muy largo. No te preocupes, solamente son 2 horas. Y en la tarde puedes echar una siesta. Y el hombre continuaba dando razones y excusas por no ir a la iglesia, hasta que la mamá quedó ya exasperada. Y cuando él quería decir otra excusa por no ir a la iglesia, ella dijo: hijo, levántate, tú tienes que ir. Después de todo, tú eres el pastor. Parece que ese joven necesitaba un poquito de ayuda. Parece que ese joven necesitaba un empujoncito. Pero la realidad es que muchos de nosotros, aunque no necesitaríamos un empujoncito como este hombre, como este pastor, necesitamos alguien que camine la caminata con nosotros. Necesitamos que alguien venga y nos diga: yo ya he caminado por ese camino y yo te voy a decir cómo caminar ese camino mejor, para que lo camines con fuerza, para que lo camines bien. Pero la mayoría de nosotros queremos caminar el camino de la vida solos. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo hacer para tener personas en nuestra vida que nos ayuden a mantenernos fieles a Dios, fieles a nuestra familia y a nosotros mismos? Hay personas que viven muchos años sin darle cuentas a nadie, y cuando se dan cuenta, su matrimonio está quebrado porque destrozado porque pasaron demasiado tiempo sin darle cuentas a nadie, y pensaron que iban a poder vivir una vida de infidelidad y que nadie se daría cuenta. Solo hace un par de días, el pastor, casi que se le puede llamar el pastor de los pastores de Estados Unidos, el pastor Bill Hybels, un pastor de una iglesia evangélica en el área de Chicago que tiene más de 30,000 miembros, ha sido un ejemplo por más de 40 años y ya se estaba jubilando. Cuando los últimos días, no sé si vieron las noticias, antes de venir, venía en el avión cuando me di cuenta de que por muchas décadas él había sido infiel a su esposa, porque él no había tenido alguien que hubiera ido y le hubiera dicho: mira, hace 20 años, 30 años, mira, por favor, ayúdame, estoy en esto. No, déjame a mí solo, hago lo que quiero, eso es entre mí y Dios. Por eso es necesario tener a alguien que nos ayude en el caminar, que nos mantenga honestos. Pero muy a menudo vivimos una vida que nadie conoce. Se hizo una encuesta reciente, hay varias encuestas, y muestran que el cristiano lucha con una serie de problemas. Según la revista Christianity Today, la revista Cristianismo Hoy,
dice que casi el 40% del cristiano lucha con pornografía o sitios sexualmente explícitos. La juventud de hoy especialmente está altamente vulnerable por el acceso fácil a todo este tipo de cosas. ¿No será que hay veces deberíamos parar y decir, ¿no será que yo tengo que ser un poquito más transparente con alguien? Y dejar de vivir una vida que yo soy el único que la sé, viviendo en una cueva que me puede llevar a la perdición. Alguien dijo, tú eres quien verdaderamente eres cuando estás solo. Repito, tú y yo somos verdaderamente quienes somos cuando estamos solos. Porque algunas veces hacemos lo que hacemos, bien o mal, en privado, en la cueva. Pero el problema es que el cristiano no solamente lucha con problemas de sexo y otras cosas, pero con un número de temas como de soledad. Hay gente que vive sola, que sufre sola y muere sola. Hay gente que sufre de crisis de identidad y dicen, al fin y al cabo, ¿quién soy yo y para dónde voy? En mi oficina regularmente recibo, de vez en cuando recibo, estudiantes que vienen y me dicen, pastor, yo no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. ¿Quién soy? ¿Será que yo sí puedo ser un ministro? No sé si yo voy para allá. Una crisis de identidad. Y muchas personas pasan por esa crisis solos, sin alguien que le diga, déjame ayudarte. Muchos de nosotros vivimos durante años sin ningún nivel de chequeo, sin ningún nivel de responsabilidad o rendimiento de cuentas. Y para algunos, cuando ya rendimos algún tipo de cuentas, puede ser demasiado tarde. La verdad es que tú vas a estar en esta institución, me refiero a los estudiantes, por 1, 2, 3, 4 o 5 años. Y tú vas a aprender una serie de temas de filosofía, de Biblia, de educación. Vas a aprender muchas cosas académicamente. Pero hay una cosa que tú debes aprender que es casi más importante que esas cosas académicas. Y es tener a alguien, aprender a tener a alguien que nos ayude a mantenernos fieles a Dios. Es una disciplina. ¿Y tú sabes por qué es una disciplina? Porque no nos gusta dar cuentas. ¿A quién le gusta dar cuentas? ¿A quién le gusta llamar a su amigo y decirle, siéntate porque tengo que contarte con lo que estoy luchando? No nos gusta. El ser humano se rehúsa a dar cuentas. Por los primeros par de años de cuando me casé con Daniela, era difícil aprender a dar cuentas. Y era difícil tener que decirle a mi esposa, estoy luchando con esto, tengo este problema, vamos a hacerlo juntos. Me costaba. Gracias a Dios que el Señor nos enseñó cómo hacerlo, y ella también. J. Hampton Stern explica lo del compañerismo espiritual, el cual nos ayuda a mantenernos fieles. Él dice, este asunto de compañerismo espiritual es desarrollar relaciones con otros cristianos que ayudan a promover la realidad espiritual. ¿Que ayudan a promover la qué? La realidad espiritual en vez de apariencia espiritual. Es que muchos de nosotros somos especialistas en tener apariencia espiritual. Nos vestimos bonito, nos echamos perfume. Hoy alguien me maquilló allá atrás. Apariencia espiritual. Qué persona tan consagrada. Es que cuando esa persona habla, como que un ángel es el que habla. Apariencia espiritual. Pero este amigo nos ayuda a dejar el asunto de apariencias a un lado y dice, siéntate, yo te conozco. Vamos a hablar de quién realmente somos y cómo progresar
en nuestra vida espiritual. Y Hampton Stern continúa diciendo, repito la primera parte, es desarrollar relaciones con otros cristianos que ayudan a promover la realidad espiritual, ayudan a promover la honestidad, porque hay veces no somos honestos ni con nosotros mismos, ayudan a promover la obediencia a Dios, ayudan a promover las evaluaciones genuinas de la caminata y la relación con Dios y con los demás. Este principio de cuentas, este principio de dar cuentas, no es un asunto mío, no es un invento mío, ni un invento de nadie. Esto viene desde la mente de Dios. Dios quiere que primeramente le demos cuenta a Él. Lo que pasa es que algunas veces nosotros hacemos algunas cosas y picamos el ojo y decimos, ojalá que Dios no me haya visto. Él está muy ocupado. Yo creo que lo que yo hice fue rapidito. Pero no, el Señor quiere primeramente que le demos cuenta a Él. Y segundo, que le demos cuenta, que tengamos a alguien que nos ayude, que nos levanta. Y es por eso que Romanos, el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Está claro? Cada uno de nosotros dará ¿qué? Cuenta. ¿De quién? De sí. ¿A quién? A Dios. Obviamente nuestra última rendición de cuentas es Dios. Por lo tanto, tener un compañero que nos ayude a mantenernos fieles y a ser responsables en esta tierra nos preparará para el último día de rendición de cuentas con Dios. Pero Dios no lo deja ahí. Él quiere que también tengamos a alguien que nos ayude. Romanos capítulo 14 versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Queridos, nosotros no vivimos en una isla solos. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, va a afectar a alguien. Algunas veces nosotros decimos, déjenme tranquilo, yo hago lo que yo quiero, yo me meto con quien yo quiera y yo digo lo que yo quiero. Al fin y al cabo eso es mi problema. No es tu problema solo, porque cada vez que decimos algo, vamos a algún lugar, ofendemos a alguien o nos metemos en alguna circunstancia, estamos afectando a otras personas. Y no es justo. El Señor nos dice que rendiremos cuenta, pero que a la vez ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno es el dueño de sí que puede hacer todo lo que quiera sin afectar a alguien. No somos una isla. Y la Biblia nos dice en Efesios 5:21 que todo lo que hagamos afectará a otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, porque todo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Someteos, cuidémonos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que el Señor utiliza la responsabilidad entre colegas con el fin de mantenernos fieles a Él. Hay un texto que ejemplifica muy bien este asunto de la responsabilidad cristiana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 5, 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros. Animaos y edificaos. Son dos verbos. Y a los estudiantes de teología estaban esperando esto. Lo estaban esperando con ansias. Estaban esperando un par de palabritas en griego, pues aquí les va. La palabra animaos en el griego es parakaleo, que significa llamar al lado de. Ven aquí, ven a mi lado. Ven aquí, te animo,
ven a mi lado. Paracaleo. Lo interesante que esto llamar a alguien no para criticar, no para disminuir o señalar con el dedo, pero para habilitar, para exhortar, para animar. Y este verbo paracaleo es la misma raíz de un verbo paracleto que la Biblia utiliza para describir la labor del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia describe la labor del Espíritu Santo, utiliza la palabra paracleto, que viene de la misma raíz que paracaleo. Y paracleto significa consolador, animador, ayudante, activador. Lo que quiere decir es que cuando tú animas a alguien, cuidas a alguien, levantas a alguien, estás haciendo un trabajo similar o en conjunción con el Espíritu Santo. Esto es grande. Ayudar a alguien, levantar al caído, es serio. Tú estás haciendo una obra parecida o en conjunto con el Espíritu Santo. La segunda palabra, edificaos, edificar, en el griego es oikodomeo, y quiere decir para edificar, para restaurar o para reparar. Y es por eso que tener un compañero espiritual siempre tiene como objetivo la restauración, la edificación en su relación con el Salvador. Y es por eso que leímos: por lo cual animaos los unos a los otros, edificándonos. En su libro Disciple Maker, el creador de discípulos, Bill Hall, nos habla en cuanto a este principio y nos dice: este principio de ayudarnos los unos a los otros puede hacer discípulos o desarrollar verdadera madurez en otros y en nosotros mismos. Desarrolla madurez. Si nosotros vivimos una vida sin algún tipo de responsabilidad, escuchen, es como creer que se puede criar niños sin disciplina. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que se puede criar hijos sin algún tipo de disciplina? Y continúa diciendo: o tener una empresa sin reglas, o conducir un ejército sin autoridad. Imagínense un ejército sin capitanes, un ejército sin quien de órdenes, un ejército que reúna un batallón y no tenga un líder. De la misma manera dice Bill Hall en el libro El creador de discípulos, que nosotros no podemos ir en el camino solos. Tener un compañero de ayuda espiritual es para la vida cristiana como los rieles, escuchen, como los rieles son para el tren. El tren necesita rieles. ¿Y si un tren pudiese hablar? ¿Y si un tren tuviese mente? Un tren tal vez diría: ¿por qué me limitas a los rieles? ¿Por qué yo tengo que limitarme a los rieles? Yo quiero ir por los montes y por los valles y ser libre. ¿Por qué me limitas a los rieles? Y muchos de nosotros decimos lo mismo de la ley de Dios. ¿Por qué me limitas a la ley de Dios? La ley de Dios me limita a mí. Dame libertad de hacer lo que yo quiero. Pero la ley de Dios también es como los rieles. Así que este tren, en la paradoja, alguien dijo: está bien, señor tren, te vamos a quitar los rieles para que seas libre y vayas rápido y vayas por las colinas y vayas por los vallados y vayas. El tren no pudo andar ni un centímetro sin rieles, porque se necesita tener un marco de referencia que te ayude a llegar. Tú necesitas
la analogía del tren que quería vivir. Este tren no podía caminar sin esta ayuda. Ahora con los rieles él podía correr, él podía llegar a su destino. Y de la misma manera con nosotros. Cuando decimos, ¿por qué me limitas? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo quiera en la vida? Quita esos rieles de la guía divina. Nosotros no podemos llegar a ningún lugar. Fue Howard Hendricks, profesor del Seminario Teológico de Dallas, quien una vez dijo: todo hombre o mujer debe tener 3 individuos en su vida. Pongan atención. Todo ser humano debe tener 3 individuos en su vida. Howard Hendricks. Número 1. Cada persona debe tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Explico. Un Pablo es aquella persona que es mayor que tú, que es más experimentada que tú, que ya ha caminado ese camino, que ya ha ido por ese camino y está experimentado en ese camino que es vida. Y tú que eres más joven, él te va a ayudar y te va a mentorear. Él va a ser tu coach, él va a ser tu entrenador y él te va a decir: cuidado, no vayas por este camino, o sí ve por este. En ese camino hay un desfiladero, no vayas por ahí. Pablo es una persona con más experiencia que ti, que te va a ayudar. Una persona con sabiduría, alguien dispuesto a compartir sus fortalezas y debilidades y todo lo que ha aprendido en el laboratorio de la vida. Alguien cuya fe quieras imitar. Ese es el Pablo. Y Howard Hendricks dice: toda persona necesita tener un Pablo. Número 2, dice él. Disculpe, antes de ir donde Pablo, Proverbios, ¿por qué es importante esto? Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Hierro con hierro. Estás permitiendo que alguien te afile, que te ayude, que te levante para avanzar en la madurez en Cristo. Ese es un Pablo. Tú y yo necesitamos un Pablo. El segundo que necesitamos, que cada persona debe tener, es un Bernabé. Un Bernabé es un amigo de corazón, una persona a tu nivel, una persona que te entiende, una persona que está tal vez cerca de tu edad, una persona que es un amigo. Bernabé significa hijo de exhortación o aliento. Pero no me refiero a un amigo de Facebook. Hay personas que vienen y me dicen: pastor, ya llegué a los 500 amigos en Facebook. Y lo que ellos quieren que yo diga es: wow, tú tienes muchos amigos. Y hay otro que viene y dice: ya llegué a los 700 amigos en Facebook. Y yo le digo: wow. Pero me pregunto, ¿esos son amigos? ¿Son conocidos? ¿Cuántos de esos 500 o 300 o 200 amigos que tú tienes en Facebook están listos para venir a las 2 de la mañana cuando tú tienes un problema que nadie te va a ayudar, que nadie le importa? Y tú a esa hora, a las 2 de la mañana, no te puedes dormir. Y tú llamas, miras en el directorio de Facebook esos 500 y tú dices: ¿quién de estos está dispuesto a darme un oído y un hombro para yo derramar lágrimas y desahogarme? ¿Cuántos de esos 500? Muy pocos, tal vez ni uno. Así que no me estoy refiriendo a amigos de Facebook, me estoy refiriendo a amigos de verdad, los que estén dispuestos no solamente a hacerte sentir bien, o tal vez no a hacerte sentir bien, sino a mantenerte honesto. Uno que te quiera, pero no solamente para hacerte sentir bien, pero para que tú progreses en la vida. Bernabé fue un hermano del alma para Pablo. Pablo podía ir a él con problemas y desaliento,
Él era alguien con quien él podía orar. ¿Tienes un Bernabé en tu vida? Hay un texto que nos ayuda a entender el tema de Bernabé. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, versículo 4, 9, 10 y 12. Y dice: mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. No solamente hazlo por tener un amigo, pero inclusive dos reciben mejor paga por el trabajo. Versículo 10: porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que esté ¿qué? Solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. A uno que prevalece con otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. No puedes andar solo. Y si tú dices: pastor, pero es que yo no tengo amigos, órale al Señor para que te mande uno. Lo que pasa es que algunas veces nosotros no tenemos muchos amigos porque queremos conseguir solamente el tipo de amigos que nos hace sentir bien. Todo está bien, Luis Fernando, tranquilo. Lo que tú hagas, tranquilo. Yo estoy aquí contigo. Lo que veamos en el televisor, los lugares que vamos, lo que miremos en internet, todo está bien. Y ese es el tipo de amigo que queremos tener, el que nos haga sentir bien y que no nos llame a cuentas. Pero el amigo que tú verdaderamente necesitas es alguien que te traiga a cuentas y te diga: ven aquí, vamos a sentarnos, vamos a orar juntos. No veo que estés encarrilado, no veo que estés caminando en esos carriles. Te has salido de los carriles y no estás avanzando. Entonces órale a Dios para que te mande un amigo de ese tipo, y el Señor te lo mandará, te lo aseguro. Es la historia de Valentina. Valentina era una joven cristiana rusa que fue mandada a un campo de concentración en Siberia llamado el Valle de la Muerte. Campo de concentración. Y allá en el campo de concentración se encontró con otra cristiana llamada Natasha. Y ahí se dieron cuenta que las dos eran cristianas y las habían llevado al campo de concentración por ser cristianas. Y en el campo de concentración no podían hablar de Cristo, no podían cantar, no tenían una Biblia. Entonces ellas se idearon una manera. Ellas se dieron cuenta que a partir de medianoche en adelante los guardias estaban dormidos. Y siendo que en este lugar, Siberia, era y es tan frío, algunos momentos con temperaturas de 40 grados bajo cero. Los guardias estaban adentro, al lado de la chimenea, durmiendo. Y ellas se dieron cuenta que era el único momento durante el día cuando ellas podían salir de las barracas, mirar a las estrellas y contemplar la creación de Dios y adorar a Dios suavecito con cantos, versos de la Biblia que se recordaban, y darse compañerismo una a la otra. Y cuando una de ellas decía: ya no aguanto, yo quiero retractarme de mi fe, ya quiero dejar este asunto de cristianismo para salir de este valle de la muerte, la otra la levantaba. No puedes. No puedes dejarte caer, yo te levanto, y la levantaba. Y el otro día era la otra la que estaba desanimada. Yo no puedo, ya van 5 años. Y la otra la levantaba. No, vamos, podemos. Y las dos fueron un Bernabé la una para la otra. Porque cuando uno cae, el otro la levanta. Y gracias a esta amistad, gracias a esos momentos cuando ella dice: nosotras cantábamos y orábamos durante unos minutos,
volvíamos a nuestros cuarteles o barracas separados para calentarnos un poquito porque el frío era tanto. Luego volvíamos a encontrarnos afuera, las dos, de diferentes barracas. Y hacían esto por horas en la noche. De esto se trata el compromiso de tener un amigo espiritual para ayudarnos mutuamente. Y estas dos damas se mantuvieron mutuamente responsables en su relación con Dios, y esto les salvó la vida, y les salvó la vida espiritual. Así que todos necesitamos un Pablo, una persona madura en el Señor que está dispuesta a ayudarte a construir tu vida. Todos necesitamos un Bernabé. Un Bernabé es un hermano de corazón que nos mantenga honestos, que diga: vamos, llevemos nuestra vida espiritual al próximo nivel. Y como último, todo el mundo necesita entrenar a un Timoteo. En otras palabras, alguien más joven que tú, en el cual tú te puedas reproducir, alguien al cual tú le puedas enseñar, alguien a quien tú lo puedas llevar por esos carriles y decir: así se anda, vamos, yo ya pasé por este camino. Un Timoteo. Si cada uno de nosotros tuviésemos un Timoteo, o sea, alguien que estamos ayudando a crecer, claramente veríamos menos desaliento y más madurez espiritual en nuestra iglesia hoy. Hace un tiempo atrás, para terminar, se llevó un experimento con dos ovejas. Déjame mostrarte la primera oveja. Pero estas dos ovejas eran gemelitas. Y los científicos la pusieron en un corral similar a este, el anterior, dejémoslo ahí. Lo pusieron en un corral, y cuando el corderito se iba para una esquina, le daban un corrientazo duro, una descarga eléctrica, y el pobre corderito volvía a la mitad del corral. ¿Qué pasó? Con miedo, pero bueno, se recuperaba y volvía a la otra esquina, y después iba, comía un poquito de pasto e iba a otra esquina, y cuando llegaba a la otra esquina le daban otro corrientazo grande, y la pobre saltaba y se iba para el medio del corral otra vez. Y así pasó con las cuatro esquinas, y cada vez los corrientazos eran más grandes, y el pobre corderito venía de regreso al medio del corral temblando, desorientada, hasta que después de tantos corrientazos el corderito se quedó en la mitad temblando y murió. Y yo me pregunto si algunos de nosotros no recibimos descarga eléctrica a menudo. Vamos al trabajo y el jefe nos habla mal. Vamos a la escuela y un compañero nos maltrata, nos llama nombres, nos dice apodos, nos dice malas palabras, otro corrientazo. Vamos a la casa y el esposo o la esposa te hacen un desaire. Viene el vecino y hace algo, otro corrientazo. Y yo me pregunto si algunas veces no nos sentimos como esa oveja, en la mitad de esa corral, solos, y sin solución. Pero aquí viene la buena noticia. Los científicos vinieron y trajeron a la ovejita gemela, y la trajeron al mismo corral para darle los mismos choques eléctricos, solo que esta vez
trajeron a la mamá. Déjame mostrarte la próxima foto. Esta vez trajeron a la mamá. Entonces, cuando el corderito pequeño fue a una esquina, le dieron el golpe eléctrico y ella brincó y estaba temblando. Pero fue donde la mamá. Y si una oveja pudiera hablar, la mamá le diría: tranquila, yo estoy aquí. Y con ese montón de lana acolchonada, el pequeño cordero se sentía a gusto y confortado. El corderito se paraba, iba a la próxima esquina, otro choque eléctrico, otra descarga eléctrica. Se paraba, temblando. ¿A dónde iba? ¿A otra esquina? ¿Iba a otra esquina? ¿Dónde iba? Donde la mamá. Y si la mamá pudiera hablar, esa oveja le diría: esta es la segunda vez, pero aquí estoy. Tú no estás sola. Al rato, la ovejita ya se había recuperado y va donde la tercera esquina. Otra. Vuelve donde la mamá. Cuarta esquina. Otra. Yo quiero leerte lo que los científicos dijeron. Entonces los investigadores notaron una diferencia notable en los dos corderos. El segundo cordero no tenía ningún miedo de volver. Llegó un momento en el cual el segundo cordero no tenía ningún miedo de volver al lugar donde había recibido descarga. ¿Escucharon? Ante el asombro de los investigadores, las descargas futuras no le disturbó. Se mostró que ninguno de los síntomas de nerviosismo o ansiedad que había demostrado su gemelo bajo las mismas circunstancias estaba en este segundo eventualmente después de un rato. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que el segundo cordero era más fuerte y tenía mejores músculos. ¿Sí o no? No. ¿Cuál era la diferencia? Que el segundo cordero lo habían entrenado mejor para este tipo de ejercicios. ¿Sí o no? No. La diferencia es que este segundo corderito tenía dónde ir. Después de descargas, él se recuperaba fácil porque tenía un conforto, una ayuda, alguien más grande que le decía: no te preocupes, vamos a andar este camino juntos, vamos a caminar esa caminata bien caminada, lo vamos a hacer juntos. Tú no estás solo, yo soy más grande que tú y te voy a ayudar. ¿Y tú? Tal vez tú puedes estar sorprendido con las descargas que has recibido esta semana o la semana pasada, los problemas, pero no estás solo. Así cada vez que recibas cargas eléctricas, por así decirlo, en tu vida, tú tienes que saber que tú no debes estar ahí solo. Pero déjame decirte, ¿dónde está el milagro? Acuérdate que esta ovejita, después de un tiempo, cuando iba, recibía el choque eléctrico y volvía donde la mami temblando, llegó un momento en el cual no le gustaba la descarga eléctrica, pero ya no la ponían a temblar. Y aquí es donde está el punto más importante del mensaje de esta noche. No lo pierdas, porque es muy cortico este punto. El enemigo viene y te da descargas eléctricas constantemente. Y si tú estás solo o sola, vas a ir a la mitad de esa corral a llorar, desesperado, desesperada. Pero cuando tú reconoces y llamas al Señor Jesús para que esté el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que esté en medio de ese corral y diga: Señor, acabo de recibir un choque, una descarga eléctrica, quiero que estés conmigo, y lo sientes y lo escuchas. Escucha,
va a llegar un momento que a pesar de que las descargas eléctricas o los problemas o los ataques del enemigo obviamente nos duelen, pero va a llegar un momento en el cual inmediatamente después del problema o de la descarga eléctrica, tú corres tan rápido a Jesús. Señor, ayúdame, yo no puedo hacer esto solo. Tú corres tan rápido, y siempre que el enemigo te da esa descarga, tú corres tan rápido donde Jesús, que el enemigo va a decir: yo no quiero darle más descargas a este amigo, porque este amigo siempre corre donde está la fuerza del valor, y yo no quiero que corra donde Jesús. Y el enemigo te deja de molestar, no por siempre, pero ya no te ataca para matarte, porque él dice: mis esfuerzos están dando un resultado adverso, diría el enemigo. Yo le doy choques eléctricos a este joven, a esta señorita, y él va inmediatamente a Jesús. Yo no quiero que vaya donde Jesús. No puedes estar solo. Sean tus estudios, sea tu trabajo, sea tu familia, te van a sorprender con problemas, y tú necesitas tener a alguien que te levante. Jesús es ese cordero en medio del corral, pero también pone personas piadosas y cuidadosas en tu camino y en tu vida, que puedan estar allá, humanos que puedan estar ahí para levantarte. Dios trabaja a través de gente. ¿Por qué hoy tú no le dices al Señor: Señor, yo he caminado esta caminata solo por mucho tiempo. Yo he querido estar en mi cueva, en mi mundo, pero hoy eso se acabó. Yo quiero tener un Pablo, quiero tener un Bernabé, quiero tener un Timoteo, y yo quiero rendir cuentas. No me estoy refiriendo a ir y a confesarme, no me refiero a eso. Me refiero a rendir cuentas y decir: ayúdame. Y si tú quieres decir eso hoy, yo quiero orar por ti. Si tú quieres decir: yo no quiero vivir, la Biblia me dice que hoy y en el futuro, en el día del juicio, yo le tengo que rendir cuentas a Dios, y hoy yo quiero rendirle cuentas a Dios, pero también quiero tener a alguien que tú me mandes, no solo para que me haga sentir bien y que todo está bien, pero para que me ayude a mantenerme fiel. Si tú quieres decir eso, levanta tu mano en esta noche. Amén. Amén. Tú ya sabías lo que viene. Viene el segundo llamado, que es más difícil. Ya sabías, ¿verdad? Dicho sea de paso, mañana hablaremos de qué hacer cuando caes. ¿Qué hacer cuando caes? Cometes un error y tú caes, y el mundo lo ve, y tu familia lo ve, y todo el mundo se... ¿Qué hacer cuando caes? Mañana 6:45. Pero aquí viene la segunda invitación. Si todos los estudiantes buscaran a un Bernabé, procuraran a un Pablo y capacitaran a un Timoteo, tendríamos un cultivo saludable de estudiantes para cambiar esta generación. Un cultivo saludable de estudiantes. Y si los profesores y profesoras nos ayudaran con esto, y ellos también hicieran lo mismo, todos nosotros, por jóvenes o adultos o viejos que estemos, debemos tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Aquí viene la segunda invitación. Ayer le hicimos una invitación a todos aquellos que quieren ser un líder espiritual. Líderes de la generación Josué. En otras palabras, aquellos que quieran ser un Pablo y mentorear, ayudar a otro más joven, pero hacer una diferencia en alguien. Alguien que se quiera comprometer a ser un amigo y ayudar a otro, acercarse a alguien en necesidad. Ayer hicimos ese llamado y muchas personas pasaron adelante, pero no todos tuvieron la oportunidad.
de comprometerse a pertenecer a la generación Josué. Noel, Jeffrey, José, Maeli, Dios te bendiga. Karen, Jessica, Edwin, David, Dios te bendiga. Elizabeth, todos ellos pasaron anoche. Más de 100 personas pasaron anoche. Pero algunos no tuvieron la oportunidad, tal vez tú no estabas ayer. Esta invitación no es para todos. Hace un momentico la invitación era para todos. El que quiera que tu vida tome más significado y no estar solo, e ir al Cordero, ir al medio del corral y permitir que el Señor nos consuele y nos ayude. Y tú ya levantaste la mano para eso, yo voy a orar por ti. Pero este segundo llamado es para aquellos que quieran ir más allá y digan: yo quiero conseguir un compañero o un grupo de oración y quiero tomar esto en serio. Es para ti, es para ellos. O yo quiero plantar una iglesia donde no hay presencia cristiana. Este llamado es para ti. Es serio. No solamente venir y poner el nombre y perderte. Esto es un compromiso con Dios, no conmigo. O alguien quiere iniciar un ministerio de jóvenes, de adultos, de niños. Es para ti. O alguien quiere decir: yo no soy adventista del séptimo día, pero yo quiero hacer una diferencia en mi comunidad. Quiero reunirme con mis vecinas, con mis vecinos y tener una cadena de oración, un grupo de oración todas las semanas. Tú no tienes que ser adventista para reunirte y hablar de Dios. Si es así, si tú no has puesto tu nombre todavía y hoy quieres pertenecer a la generación que va a hacer algo más y que quiere hacer alguna de estas cosas que yo leí en este momento, quiero que te pongas en pie, porque yo quiero orar por ti también. Amén. Dios te bendiga, joven. Amén, jóvenes. Amén. Arriba. Amén. 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 Amén, joven atrás. Amén. Amén, joven. Estamos buscando personas que se quieran comprometer por el Señor. Arriba veo unos. Entonces, todos ustedes que se pusieron en pie en este momento, ahora voy a orar por los dos grupos y vamos a cantar el corito tema. Y durante el corito tema, todos ustedes que se han puesto en pie y que no han puesto su nombre aquí, quiero que vengan y pongan su nombre y se comprometan con el Señor. Oremos y después cantamos el corito tema. Señor, quiero orar por estos dos grupos que prácticamente es la mayoría de la iglesia. El primer grupo quiere decir: Señor, yo me identifico con ese corderito que estaba en ese corral solo, de tantas descargas que este mundo y el pecado y el enemigo me han dado, y yo sufría solo. Pero ahora yo entiendo que yo puedo ir al medio de ese corral y decir: Señor Jesús, tú moriste por mí precisamente porque no quieres que yo pase solo. Y en esta noche queremos darte las gracias. Y el segundo grupo dice: yo quiero ir más allá y quiero formar un ministerio, quiero hacer algo grande por ti. Y ellos se han puesto de pie también. Y yo te pido que lo que ellos se hayan propuesto, tú afirmes esa idea en su mente y que esas personas lleguen a ser de gran bendición para su familia, para ellos mismos, para la iglesia y para la comunidad. Tráenos mañana con tu paz, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos colocamos en pie, por favor, para cantar nuestro himno tema, En mi caminar. Dios te bendiga. Todos mis tesoros pueden desaparecer,
Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Amén. Así que, Angélica, necesitamos un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Qué mensaje tan maravilloso, y le damos gracias a Dios por eso. Y la invitación es para el día de mañana a las 6:45 a un tema maravilloso también titulado ¿Qué hacer cuando caes? Pero les tengo que recordar que a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde las puertas de la iglesia siguen abiertas para escuchar otro mensaje por parte del pastor Ortiz. Así es, Pierre. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron aquí en la Iglesia Universitaria y también a quienes nos acompañaron desde nuestra transmisión. Feliz noche para todos. Dios les bendiga.